Entonces acá aparecen estos dos proyectos, el de Clorindo Testa y el de Manteala Sánchez Gómez Santos Solsona, de la década del 60, ¿cierto? Ambos, que fueron primero y segundo premio. Y en los dos proyectos aparece una decisión. ¿Qué hago con los depósitos? Ese los tiene abajo, este los tiene arriba. ¿Qué hago con las salas de lectura? Este las tiene arriba, este las tiene abajo, integradas en el parque, en el cero. Entonces, este proyecto genera un pensamiento de planta libre, este proyecto genera como una especie de volcán, ¿cierto?, que tiene todas las salas en relación inmediata con el parque. Entonces, son dos posturas, o llamémosle dos partidos, ¿cierto?, que tienen en común qué hacemos como problema con la sala de lectura y qué hacemos con los libros. Los dos con soluciones diametralmente opuestas, pero que tienen los mismos ingredientes como cuestión del problema. Otra. Entonces este proyecto tenía esta relación, ¿cierto?, digamos, con la ciudad, con el objeto de la sala pasaba a ser lo importante y desaparecían los depósitos enterrados, y el otro, el segundo premio, por el contrario, generaba esta masa volumétrica objetual con los depósitos, y las salas de lectura estaban integradas en el piso, ¿cierto?, como una cuestión de territorio apoyado, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Otra, que las bibliotecas tienen algunas cosas en común, ¿cierto?, que tienen que ver de poner en equilibrio o en razonamiento las partes sustanciales del programa. En los programas siempre hay cosas pequeñas y hay cosas de volumen o importantes en las definiciones de partido. Cuando uno interpreta un programa, lo primero que hace es separar la paja del trigo, digamos, ¿no? Es pensar qué es lo sustancial o qué es lo importante a la hora de mover las masas de superficies y de volúmenes y de espacio. Esta biblioteca, que es la Biblioteca de Alejandría, aquella biblioteca que se había destruido en antaño, fue un objeto que fue motivo de un concurso internacional en el que aparece de nuevo el símbolo o la objetualidad de una pieza que refiere a un evento de la historia, y aparece un tema de geometría, una geometría pura, una geometría significativa, una geometría reconocible como objeto que representa una biblioteca dentro de un tejido de edificios más anónimos. Entonces ahí aparece la objetualidad de un ícono que significa una biblioteca cuando se representa como algo importante. Y después el otro tema sustancial de la biblioteca es la luz como tema fundamental, la luz cenital, cómo iluminar, ¿no?, sin encandilar, ¿cierto?, la luz científica, ¿cierto?, la luz del conocimiento, y la calidez, ¿cierto? O sea, aparecen temas de gran escala, temas de calidez, lugar que da ganas de ir a leer, y el tema de la luz. Esta biblioteca tiene un partido muy sencillo, de nuevo. El depósito de libros generando esta topografía que mira el mar, y la cubierta como sistema de luz parejo, no luz dramática, como luz ambiente. Esta biblioteca de Zoom, realizada por el arquitecto Gordon Burcham, es un edificio, es una biblioteca que pone en relieve el objeto prismático, ¿cierto?, como ícono, que es un objeto que está suspendido sobre una estrategia de plaza seca, y es una pieza por la cual se accede. ¿Por qué? Porque lo primero que se pone en relieve no es el depósito de libros como reservorio de volumen, de cantidad, es un reservorio de volumen de calidad. ¿Por qué? Porque en ese objeto están los libros raros, que se llaman, ¿cierto? Son libros que tienen una importancia muy grande cada uno de los ejemplares, y entonces terminan siendo objeto de culto. O sea, uno cuando entra no quiere decir que va a ir a agarrar ese libro, lo que quiere decir es que está el libro como si fuese en un museo, y después, bajando en la superficie,
bajando en la superficie, en el corte, se ve lo que es el espacio habitual, ¿cierto?, de la lectura en relación a un tema más de escala más inmediata, de una escala más afable, que es leer en relación a este patio. Pero la entrada está dentro de lo que sería la descripción de la espectacularidad de estos libros como objeto de culto, y con esta especie de caja muy bien diseñada que lo que tiene es una manera de tamizar la luz a través de una piel de alabastro, ¿cierto? De un material que lo que hace es que filtra determinados tipos de rayos, pero además genera como un ambiente, cierta manera sorprendente por la luz en relación a un material, ¿cierto? Un material de la historia que es la piedra natural. Entonces se ve, como se muestra en aquella imagen de la derecha, esa luz filtrada, tamizada, con las vetas de la naturaleza y con las vetas de la piedra como material eterno. Sin embargo, entre aquello y esto existe como un concepto de modernidad. Esta es una biblioteca, justamente será de la década del 60, ¿no, Esteban? 50, 60. Sí, de 50. Otra. Esta es una biblioteca muy grande en la Ciudad de México, que la traigo a esta clase porque, por un lado, aparece el tema de un gran objeto. De nuevo, es una biblioteca de un Estado, una biblioteca muy grande, una biblioteca de una entidad o de una universidad gigante, ¿no? México es una de las economías más grandes, un país muy masivo, y en general es como los aeropuertos. Las economías de los países y las escalas de sus aeropuertos son representativos básicamente de sus actividades, a veces económicas, de flujos de población, etcétera, etcétera, ¿no? De su masividad. Y esta biblioteca es una tira. Lo interesante es cómo la tira se mete en el parque, de nuevo, destacándose del tejido, porque evidentemente una biblioteca no es un edificio de vivienda, es una biblioteca y es un edificio público que bien le vale ser reconocido como una pieza en ese parque que aparece en la imagen, ¿cierto? Y la biblioteca esta, si bien es tan larga, tiene una modularidad que seguramente está en relación a los medios de escape, los sistemas de abastecimiento tecnológico, los sistemas circulatorios. Esa biblioteca, otra, de alguna manera representa, los libros están ubicados, retraídos de lo que es el perímetro. El perímetro tiene dispositivos para tamizar la luz, y en este espacio central lineal está el tema de los libros, pero de alguna manera en unos sistemas de anaqueles ciertamente tecnológicos, como una forma de guardado del libro que puede ser anterior a la era digital, pero de alguna manera con un carácter que tiene que ver con una biblioteca moderna. Otra. En general, las bibliotecas, cuando uno mira una biblioteca como imagen gélida, me hace acordar a la razón por la cual yo elegía ir a estudiar a la biblioteca de la Sociedad Central en vez de quedarme en la biblioteca de la facultad, porque la biblioteca de la facultad era un poco así, ¿cierto? Era un lugar que entraba, tenía frío, no había mucha madera, era un lugar, una planta más anónima, ¿cierto? Muy grande. Entonces, hay un tema que lo han resuelto muy bien algunos arquitectos que vamos a mostrar ahora, que es la cosa de escala, la ergonomía, la materialidad, la acusticidad, o sea, el confort, ¿cierto? Entonces, el diseño de las partes es importante, la ergonomía, pensar que una biblioteca suele tener distintas escalas de abordaje. Entonces, vamos para adelante. Aparece este primer edificio de biblioteca de Álvaro Aalto. Álvaro Aalto fue un tipo que no sé si no debe haber hecho 5 bibliotecas. Hoy acá vamos a tener 4, vamos a mostrar. Pero esta, por ejemplo, esta que es la primera biblioteca, entiendo, la de Viipuri, lo que tiene es unas decisiones funcionales como muy importantes en relación a cómo se estructura una biblioteca, obviamente funcionales y espaciales, ¿no? Pero, por ejemplo, esta clave funcional que está acá
es una clave funcional que remite a la relación de los depósitos con las salas de lectura, el bibliotecario, ¿cierto? Y las formas de acceder a la biblioteca a través de esta clavecita funcional, que es una pieza de diseño increíble, ¿no? Cuando el diseño es como cuando un tipo inventó el tenedor, ¿cierto? O sea, es el diseño puro, ¿cierto? ¿Para qué? Y no, una pieza estética es aquella pieza que a la vez es, digamos, funcional en su mejor dimensión. Y es esta escalera, por ejemplo, ¿no? Con un solo elemento y con una baranda muy bien diseñada, está el acceso desde esta especie de basamento, ¿cierto? Desde el basamento en corte, y luego se sube a este lugar, ¿cierto? Se entra por acá, se sube, se toma un primer contacto con el bibliotecario, que era una institución en general en esta biblioteca, como Magdalena, en la biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos, ¿cierto? O sea, había una señora que llamaba Magdalena y que era parte de la razón por la cual vos era confortable ir a la Sociedad Central, porque era una tipa que sabía, ¿cierto? Y los bibliotecarios han sido importantes dentro de esta institución. Entonces llegabas acá, te informás, vas a buscar las cosas por tus propios medios o lo pedís, si lo pedís este tipo tiene un montalibro por ahí que va hasta el depósito y te lo suben y te vas a leer. Y podés venir a leer acá abajo o acá arriba, pero siempre en un marco de una fachadita con libros en sala, a primera altura, no necesariamente en toda la altura, en cada uno de los lugares que van generando una escala, ¿no? Entonces aparece ese tema y aparece el tema de la iluminación natural. La iluminación natural para este tipo era como una cosa más bien científica, ¿cierto? No era que ponga un pedazo de vidrio y la luz entre indiscriminadamente. Esa pieza es una pieza que tiene una profundidad en el que la luz entra y tiene como alguna entidad difractora de la luz para que la luz se resuelva como un plano parejo, ¿cierto? Entonces, cuando ponemos un techo de vidrio, no es lo mismo ponerlo en un invernadero que ponerlo en una biblioteca, ¿cierto? Y ahí aparecen unos pequeños dibujos de Alvaralto, donde aparece el concepto de cómo hacer que la luz se difracte, de difracción, ¿cierto? Los arquitectos en general sabemos muy poco de construcción o de desarrollo del detalle cuando nos importa poco la física, la química, la matemática, básicamente. O sea que nuestra profesión, y en esta época, tenía un valor muy importante el conocimiento preciso, la Bauhaus, por ejemplo. Entonces, en estas imágenes que ya son cromáticas, desde el estado actual de esta biblioteca, que la recuperaron porque en un periodo ruso la habían hecho pelota, aparece esto. Cuando ustedes comprendan lo que significa llevar al estado táctil de una pieza de arquitectura, van a poder diseñar un detalle. Esta pieza es una pieza amable al tacto, es una pieza diseñada en su forma. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque estamos perdiendo los arquitectos un frente de batalla en relación a los decoradores, ¿cierto? Y nosotros los arquitectos tenemos obligación de poder diseñar estas cosas. Otra. Esta biblioteca es una biblioteca que reúne, digamos, está corridita después de lo que son las bibliotecas de los maestros de la modernidad, llamémosle Le Corbusier, Alvaralto, Wright, ¿cierto? Este es Louis Kahn. ¿Y qué momento de la historia de la arquitectura asume Louis Kahn? Un momento donde se integran determinadas cosas de la modernidad con una revalorización de lo que es la historia, ¿cierto? Entonces, Louis Kahn estaba profundamente imbuido en reconocer que para transformar una institución, primero había que reconocer las preexistentes. Y acá aparece una biblioteca, aparecen los conceptos del ser y el parecer, donde la biblioteca llega a un centro, digamos, el usuario llega a un centro donde levanta la vista
y reconoce el mundo, que es el mundo de los libros, pero a través de un tema áulico, ¿cierto? De un tema de proporción, de una geometría que está inspirada en las geometrías clásicas, básicamente, otra, en ciertos parámetros de un purismo formal. Si esta escalera podría ser una escalera de algún edificio renacentista, clásico, y aparecen estas, dentro de esta tecnología del hormigón, aparecen estos grandes agujeros que se perciben los libros, ¿cierto? Entonces una persona entra y lo primero que reconoce es la institución biblioteca, en este acto, un cuadrado, un círculo, una visualización de los libros a través de una luz cenital que empuja ese espacio, ¿cierto? Pero ese espacio no se lo reconoce desde acá, como también pasaba en la de Asplund, se lo reconoce cuando subís, a través de una escalera importante. Entonces, una vez que pasó esto, el usuario, el corte se organiza esta gran institución, el depósito de los libros, como un lugar importante en el espacio y en la biblioteca, y un lugar a escala del hombre que recupera lo que es la doble escala de estos edificios, la escala monumental en el centro y la escala de la ergonomía y del individuo frente al libro en el borde. Esta fachada que aparece acá es una fachada que tiene esa doble lectura. Un tema, la proporción general, el prisma en un parque, y el otro tema es la escala del usuario dentro de lo que es una fachada compuesta para ser fachada, pero para hacer relacionar las cuestiones interiores con las exteriores. Esa fachada tiene una ligera, esto lo digo porque es una de las cosas que más me llamó la atención el día que conocí más esta biblioteca, que cada uno de los arquitraves esto va produciendo una reducción de la masa de las pilastras verticales, ¿cierto? Y esa reducción tiene un efecto visual que atiende a un tema de proporción, que no necesariamente es un tema constructivo, utilitario, funcional, sino que es un tema proporcional y estético. Entonces esta biblioteca tiene como esta imagen lleno de sutilezas de diseño, donde vas descubriendo que hay un montón de cuestiones de diseño dentro de lo que es una masa crítica de ladrillo, trabajada como textura, trabajada como proporción y también trabajada como descomposición de lo que es un prisma a partir de estos tajos, ¿cierto? O sea que en esa cosa la arquitectura tiene como una oportunidad donde el diseño lleva muchas horas, papel sobre papel, vuelta sobre vuelta, pero reconozcamos que la arquitectura no se termina en las primeras ideas, sino que las ideas aparecen a lo largo de todos los momentos que la arquitectura tiene que resolver, desde un concepto de un partido hasta un detalle de un elemento de ese edificio. Entonces, bueno, las bibliotecas, así como la vivienda, como todo programa de la arquitectura, no solamente tiene que reconocer que es un programa que puede haber tenido un contenido universal para lo que es este globo donde vivimos, sino que también hay cuestiones que tienen que ver con el clima, con la región. Y seguramente no debe ser lo mismo la luz cenital en un edificio en México que en un edificio en Londres, en Inglaterra, ¿no? Entonces, ahora cuando vamos a ver el tema del sol y las bibliotecas, vamos a estar pasando por distintos ejemplos. Esta, por ejemplo, son maquetas de unos alumnos del taller cuando se analizaban los ejemplos de bibliotecas y se hacía una especie de dossier, donde hicieron una maqueta que es un sector de la biblioteca de Alejandría, ¿cierto? Y ya la maqueta es un elemento de verificación muy importante que habría que tratar de no abandonarlos en el proceso de diseño que ustedes hacen. Y yendo al grano con el tema de la iluminación, esta que es la biblioteca de la Facultad de Historia de James Stirling en Cambridge, creo que
Es una biblioteca que, miren si no abunda en vidrio, ¿cierto? Esta pieza es una pieza de vidrio, una especie de catarata de vidrio, y esta pieza genera una luz en un lugar donde hay muchísimos días nublados del año, como es en esta zona del mundo, ¿no? Donde aparece dos o tres decisiones importantes. Una, que el ladrillo es la piel para el exterior, ¿cierto? Pero en el interior el edificio se vuelve blanco por la necesidad de recuperar el reflejo de la luz y generar una atmósfera muy luminosa. Acá sigue apareciendo la madera como una constante en lo que es estas superficies táctiles, confortables que tienen que ver con la biblioteca, y aparece la sala de lectura bañada de luz por esa cubierta de vidrio que allá se representa entre los dos planos, ¿cierto?, que lo contienen. Evidentemente, esta forma de trabajar el vidrio es de un clima más septentrional que de un clima templado cálido como el nuestro, ¿no? Otra. Y esta biblioteca que está adyacente a la anterior, también en Cambridge, que es de Foster. En general, ¿qué va a pasar con esta superficie y la otra de vidrio? Que no van a estar en lo que es el recorrido del sol, es al revés de la vivienda. En la vivienda buscás el sol directo y acá lo vas a buscar indirecto. Lo más probable, si ustedes lo estudian, es que el sol viene de aquel lado y esto le da la espalda para hacer una luz difusa, y en el otro caso también, ¿cierto? O sea que la cuestión del vidrio y la orientación en la biblioteca, uno busca que el rayo de sol no entre directo, y si entra directo genera un corte que lo tamiza, ¿cierto? Tiene que haber capas para que la luz rebote. O sea que evidentemente acá es donde está digamos, de este lado debe estar el sol negativo, y de este lado está el sol, digamos, la luz difusa. Otra. Esta serie de bibliotecas que son del arquitecto Alvaralto, esta posterior a la de Viipuri, entiendo, esta es la de Oregón, es de un convento benedictino, creo que empieza a ser una serie de una tipología bastante persistente en la obra de Alvaralto, que tiene en planta esta centralidad, ¿cierto?, como la tenía la biblioteca de Viipuri en relación al momento donde está el bibliotecario o la zona central de la biblioteca, y en este caso ya empezó con la tipología de plantas en abanico, ¿cierto? O sea, cuando ustedes ven la obra de Alto, aparece mucho en relación a su sensibilidad proyectual el tema de las plantas que se van abriendo, y esa organicidad pasaba en los auditorios y pasaba mucho en las bibliotecas también. Y estas bibliotecas, en la anterior un cachito, estas bibliotecas, como van a ver, tienen este mundo de luz difusa, ¿no? Esta especie de tragaluces, que no solamente generan en la imagen, suelen generar forma o inciden sobre lo que es la cubierta de los techos, sino que inciden fundamentalmente en la espacialidad interior para marcar cosas, ¿cierto? O sea, donde aparecen esos lugares de luz, aparece un diseño de mueble perimetral que sigue la figura, en la que son bancos de lectura donde la gente se sienta a leer próximo a las lucarnas. Otra. Y ahí, en esos cortes que representan de alguna manera intensidad lumínica, ustedes van a ver que hay zonas de depósitos de libros que necesitan cero luz, y hay zonas donde la gente lee, donde están los libros a mano, donde aparecen necesidades lumínicas. Entonces, ustedes van a ver en estas plantas algunas centralidades que tienen que ver con esas lucarnas y gente leyendo alrededor de este evento, ¿cierto? Y esto, que son diseños de barandas, bancos, muebles lineales, donde la gente se aproxima a leer en relación a un evento espacial que es tener la visión de la biblioteca como totalidad, estar cómodo leyendo con sus equipamientos, y la luz
la persona leyendo y los libros como escenario de la biblioteca. Entonces estas luces muy filtradas, muy parejas, son las luces propias de una biblioteca. ¿Es distinto a la necesidad de la vivienda? Puede ser. ¿Es distinto a la necesidad de un invernadero? Totalmente, sí. Otro. Entonces, bueno, estas bibliotecas muchas veces tenían como una separación interesante entre cómo resolver el agua, que es un tema, y cómo resolver la luz y el espacio, ¿cierto? Entonces, en esta especie de síntesis, ustedes van a ver un estudio específico de una pieza que es la cubierta, que no resuelve todas cosas iguales. Está el agua, está la temperatura, está el confort interior y está la luz. Y acá aparece en esta planta digamos, la clave funcional. Miren qué interesante que es cuando una tira tiene una incrustación atípica, que es la pieza que representa la biblioteca, y la pieza que no necesita tener la forma de la sala, ¿cierto? Entonces, en esa incrustación aparece un sistema circulatorio y de organización donde a la cosa lineal se le pone esta piña y se le incrusta otra forma. Eso es un tema compositivo de la arquitectura, que es el momento de aprender esas complejidades, esta etapa de la carrera, ¿cierto? Y bueno, esta biblioteca, si ustedes ven una obra de Moneo, que Moneo es un estudioso en general de la historia de la arquitectura, tanto moderna como anterior a la moderna, van a ver algunas obras que han hecho referencia a esta obra de Álvar Aalto, como también la obra de Álvaro Siza hace cierta reflexión sobre la obra de Álvar Aalto. Las bibliotecas, además, en esta etapa, estas bibliotecas de pueblos, de regiones, de provincias, no solamente el libro era lo importante, sino todo este aparato que complementaba una serie de funciones sociales como las que ustedes van a tener, que son las funciones que van generando aprendizaje, talleres de lectura. En una de estas bibliotecas, no me acuerdo si es la de Seinäjoki o la de Otaniemi, o la que sigue a esta, había un bus que se estacionaba bajo el edificio, que salía a campaña a distribuir libros a las comunidades agrícolas. O sea que no solamente estaban los libros, la sala, el bibliotecario, sino que además había una logística para llevar la cultura al campo, o a los pueblos. Esta, la de Rovaniemi, ¿no? Pero son bibliotecas que tienen como, dicen los arquitectos, no es que inventan la pólvora todos los días. En general, los arquitectos se presentan especialidades o manías que a medida que se repiten, no se repiten mecánicamente, se van como perfeccionando. En el caso de Álvar Aalto, generó llegando a estos modelos, o en la próxima, o en este inicial, generó 3 o 4 tipos de preocupaciones que fueron el sello de sus bibliotecas, básicamente, ¿no? Entonces, otra. Son esas cosas que hay que estudiar de la arquitectura, ¿cierto? No es el capricho, es la precisión, es la vocación, el amor por hacer algo donde todos los días te levantás en la arquitectura pensando en qué podés mejorar de lo que haces, básicamente. Esta biblioteca, que es de la Facultad de Oporto, que el otro día Roberto, cuando hicimos el ejercicio de diseño 2, que tenían que hacer una biblioteca casi sin correcciones, la trajo como una biblioteca, y yo no la tenía encima, y me pareció muy buena esta biblioteca de Álvaro Siza, porque acá suceden las cosas de repetición en esta Facultad de Oporto, pero seguramente acá, con una tipología totalmente distinta a esta, se resuelven unas cosas comunes, ¿cierto? Otra. Y no sé en qué parte de esa planta general está esta pieza, pero lo que me parece que es genial es cómo esta pieza marca este espacio
este espacio está rodeado de libros y a la vez hay gente que leyendo está en relación a esta luz y a los compañeros de esta facultad que están acá abajo, ¿cierto? Entonces esa centralidad, esta cosa de corte tan simple, con esta lucarna que evidentemente acá no entra ni agua, ni seguramente el primer rayo de luz. Esto de arriba debe tener en contrapartida una pieza que está estudiada para que el sol entre, rebote y se difunda de esta manera opalínica, ¿no? Otra. Y también la biblioteca en Aveiro, esta la pude ver en persona, es una biblioteca grande de una universidad que vuelve a tener esas manías, ¿cierto?, que tienen las bibliotecas, que hacia afuera no necesitan tanto vidrio, ¿cierto?, que tienen una interioridad en particular, otra, y esa interioridad ya más parecido a lo que es el fenómeno lumínico de la biblioteca de Viipuri. De nuevo aparecen como reminiscencias de la arquitectura de Alvar Aalto en algunos fragmentos de diseño, que tiene esta suerte de centralidad compleja con una luz difusa y con un material adecuado, táctil y confortable como la madera. Ahora, la biblioteca, para tener perdurabilidad social y para que las bibliotecas no decaigan, hay un montón de actividades que en general las acompañan, digamos, ¿no? O sea, hay una serie de actividades que generan un sistema complementario de la biblioteca. Y en esta época donde empieza a pasar que digamos que un poco pasa, ¿no? Hay que, en general, es como que a veces hasta pasa en los museos, ¿cierto? Que tiene que ser muy lindo el merchandising para que la gente se entusiasme a ir, o el bar es un ancla para que el museo funcione. Antes todas esas cosas no se necesitaban en general, y en los museos muy específicos tampoco están a veces, pero esta cosa de ir acompañando la forma de que el programa cultural de una sociedad esté complementado, biblioteca con otras actividades, ¿cierto?, generó tipologías, ¿cierto? Generó tipologías como estas que les comentaba, ¿no? O sea, si ustedes estudian estos proyectos, ¿qué pasa en todos estos lugares? Otra. O si estudian este proyecto, tipológicamente más complejo, un edificio que hizo Alvar Aalto en Alemania, que aparece el tema del patio, aparecen los temas de auditorio, típico de la arquitectura Aalto, aparece la biblioteca como hecho central, pero aparecen todos estos temas que van siendo perimetralmente complementarios, y en este proyecto, en vez de ser la tira y la pieza, es el patio y las piezas que, teniendo sus propias voluntades o necesidades de expresión formal frente al programa, terminan serena en una especie de dos laterales de claustro que simbolizan de alguna manera una serie de actividades que es como una escuela del conocimiento o un centro cultural en ese caso. Y el centro cultural tiene un centro que es un patio en vez de la biblioteca en ese caso. La Biblioteca Morgan de Nueva York es un reciclado, trae a colación de nuevo un tema de las atmósferas luminosas, pero básicamente lo más interesante de todo esto es la intervención de escala en relación a edificios que ya tenían ese uso, ¿cierto? Pero lo que me interesa también de este proyecto, más que destacar alguna sala de lectura, es la intervención urbana y la posibilidad que tienen estos dibujos de Renzo Piano. Son dibujos, de nuevo, los arquitectos no están todos los días pensando cómo se dibuja, cómo sorprender al otro. Los dibujos de Alvar Aalto, de Piano, en general son dibujos que tienen siempre muy importante la instancia pública de los cortes y las plantas. Hay unos colorcitos que usa, que es como si fuese densidad y calidad de uso, que son esos amarillitos que van poniendo en valor el vacío. Digamos, de esta lámina me interesa mostrar cómo usa el arquitecto Renzo Piano los dibujos. Si ustedes googlean dibujos de Renzo Piano, van a ver que el tipo tiene una trayectoria de la manera
mostrar las cosas. Ahora, esas cosas que muestra, en general, tienen que ver con intenciones proyectuales, no sorprender al otro con un dibujo. Que el dibujo me sirva a mí para proyectar es lo que más me sirve. Otra. Esta, de nuevo volviendo a la incidencia de las bibliotecas y el espacio público. En el caso de la Morgan, de Renzo Piano, veíamos esa especie de pasaje entre edificios históricos, intervención moderna. Y la biblioteca de Frescati, según dicen, habían invitado a 4 o 5 arquitectos para trabajar los programas de esta ciudad. Y a Ralph Erskine le tocó resolver la biblioteca. Miren la escala de esta biblioteca, ¿no? de esta planta. Y lo que está lo que hay que ver y poner en valor en esta biblioteca es la existencia de unos ejes que casi son como calles urbanas, ¿cierto?, que tienen un sistema de modularidad de tejido. Esta es una planta muy representativa de la arquitectura de los 70, ¿no? Esa cosa sistémica de la planta como planta importante, generadora de espacios y de intenciones. Y es una planta que, miren la sistematicidad que tiene en cuanto a medios de salida, zonas de apoyo, ¿no? Pero cuando esto lo trasladás al espacio, pasan dos cosas. Una es la existencia de este eje como símbolo casi de un espacio urbano interior, donde se van viendo todas las espacialidades, de nuevo en un clima nórdico muy escaso en algunos días de luz, y donde el tema del blanco en la cubierta y en las paredes es muy importante. Otra. Y todo este paisaje interior, como de repetición, como sistémico, a veces como cuando ustedes ven una planta libre de oficina muy profunda y ven esto, pero que en definitiva ese sistema urbano desemboca en un parque, el sistema de ejes desemboca en un parque que tiene esta causalidad y casualidad, ¿no? Que tiene un sistema de árboles orgánicos que le confiere, volviendo a la planta, le confiere a la planta este bucado característico que le da un momento al edificio. Y eso tiene que ver con un momento de la naturaleza, que es ese grupo de árboles que el arquitecto lo recortó y lo puso en la composición de la planta como algo muy importante. Estas en general son formas sorprendentes, porque Ralph Erskine era un tipo bastante controvertido, en el sentido de que nunca nos diseña estéticas clásicas o digeribles de manera sencilla. Son estéticas que tienen que ver con momentos del diseño, momentos puntuales de la cosa, ¿no? Este espacio es bastante particular, digamos, ¿no? La decisión de por qué está esta franja de madera acá, ¿cierto? Es interesante, ¿no? Ver estas particularidades. Otra. Después, los edificios, como pasó con el prototipo de las escuelas, para Tomás Maldonado, un célebre arquitecto que desarrolló, casi que fue como un adalid de la modernidad, Tomás Maldonado, digamos, fue un tipo que se radicó en Italia, y un teórico de la arquitectura, pero me acuerdo patente que decía que el primer objeto de diseño industrial había sido el banco escolar, ¿cierto? El banco ese que transitamos muchos de nosotros por las escuelas, básicamente las escuelas públicas, que tenían ese pie de hierro fundido, ¿no? Y una forma ergonómica que lo planteaba como el primer objeto de diseño industrial. Y acá, en las bibliotecas, y cuando vamos a las bibliotecas, por eso la arquitectura y el diseño del detalle, ¿no? Y que la problemática exterior y la interior conviven, y que la responsabilidad del arquitecto no termina en una decisión volumétrica y de acomodamiento programático, sino que hay que llegar al hueso, hay que llegar al fondo del diseño. Otra. Y entonces aparecen estas bibliotecas de Francia, de la Brousse, en un momento digamos, donde la revolución industrial empezaba a generar recursos, tanto en cuanto al diseño del mobiliario, porque este diseño terminó siendo como un estándar. Uno puede
acercarse a este objeto, y lo van a encontrar en la biblioteca del Colegio Nacional de Buenos Aires, en la biblioteca del Instituto Bernasconi, de alumnos, ¿no? O sea, esos elementos se empezaron a difundir por el mundo y son objetos de diseño en sí, ¿cierto? Ahora, miren, por ejemplo, digamos, la capacidad de diseño para resolver este mundo, ¿cierto? Este mundo de la arquitectura. También, de nuevo, empieza a estar la luz, la difusión de la luz. Obviamente, esta es una biblioteca de Estado, entonces empiezan a aparecer nociones de escala relativas al problema que estaba resolviendo. Pero puede estar la discusión, como en la Biblioteca Nacional, de la década de los 60, que por ahí la sala de lectura ya no tiende a ser este mundo, sino que para la década del 60 la interpretación de lo que era una sala de lectura era otra. Y acá me interesó separar esta planta, porque esta biblioteca tiene este momento y este momento. Si volvemos al anterior, el momento ese es este, y el momento del óvalo es este, ¿cierto? La misma biblioteca tiene salas de lectura que resuelven problemáticas digamos, de situaciones casi espaciales y formales distintivas, todo dentro de un edificio. Y el mismo arquitecto, en la biblioteca de Santa Genoveva, ya una biblioteca mucho más simple en París, que tiene este corte tan sencillo. De nuevo, la arquitectura con el hierro de la revolución industrial, una arquitectura que también devino en el sistema constructivo como lo que se ve en la Torre Eiffel, básicamente, que eran el lenguaje de la arquitectura del momento, muy ligado a la ingeniería, donde los arquitectos y los ingenieros se formaban, estaba la escuela de Bellas Artes por un lado y la escuela de Puentes y Caminos por el otro. Pero las herramientas del conocimiento de la geometría eran compartidas y seguramente la tecnología era el punto en común entre esos dos campos, ¿no? Esa biblioteca, tan sencilla tipológicamente como se ve en la foto que viene y en planta, es este espacio, un corte muy sencillo y una nave que tiene el corte totalmente diseñado para resolver en la propia nave la complejidad de una biblioteca. En una biblioteca que creo es la Biblioteca Nacional de Berlín, este mundo de la lectura como un mundo de una escala importante, tiene esta suerte de balconeo dentro de este sistema de fachadas que tamiza bastante lo que es el libro, otra. Y este sistema casi de modularidad obsesiva que se traduce en la fachada interior de madera, se traduce a nivel urbano, y miren ese corte longitudinal es el que está contenido en el espacio de madera que se veía en la foto anterior, ¿no? Y en la foto anterior, pero ya con la obsesión de que la trama envuelva con un único material el espacio. Fíjense que la condición tecnológica de la luz, los sistemas termomecánicos de aire acondicionado, están todos supeditados a un diseño de una fachada que los incluye. No hay nada que se extrapone de eso, ¿cierto? O sea, que se superpone, es como la decisión formal de la piel, y toda esa piel contiene las distintas tecnologías. Y ese edificio se traduce hacia afuera con la misma obsesión de modularidad, pero con un material urbano que es más el hormigón, y adentro un material más humano que es la madera. Sí. La transformación de la biblioteca. Acá traemos 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Ámsterdam, una biblioteca que está cerca del puerto, cerca de una zona del borde del agua, una biblioteca de una escala descomunal, pero lo que me llamó la atención, es el significado que le dieron en esta biblioteca a lo que es la infancia. Básicamente, en una sociedad con un decrecimiento en la pirámide poblacional, ¿cierto? Tienen una pirámide invertida, es una cuestión de Estado el tema de la infancia, ¿cierto? Y de los pequeños. Bueno,
La biblioteca se entra por este espacio. El espacio más significativo de la biblioteca es este. Y después, en lo sucesivo, empiezan a aparecer temas de especialidades y de contenido que tienen muy poca expresión espacial, ¿cierto? Otra. Y después otra biblioteca contemporánea que me llamó la atención es la biblioteca de Delft, una biblioteca de una ciudad universitaria, que básicamente lo que tiene, lo que me llamaba la atención, es la capacidad de transitar por la planta de manera libre, pertenezca o no a la institución, pero lo que tiene esa biblioteca es una oferta muy compleja de situaciones de lectura más retraídas, individuales, a situaciones de trabajo en grupos múltiples que se dan en una especie de planta libre. A la biblioteca se llega por edificaciones de conjunto de este tipo, por calles, y la biblioteca intenta hacer un vacío más en vez de un lleno más de la ciudad universitaria. Y aparece como esa figura enigmática donde claramente se da un acceso importante y aparece un ícono, que es ese cono que emerge, ¿no? Pero básicamente la planta de la biblioteca, en la planta de la biblioteca es muy importante la levitación de este cono, que tiene 2 o 3 significados. Uno, generar unos lugares desde el interior retraídos de lectura, y 2, ser un cono reflector de la luz, ¿cierto? La luz rebota acá y rebota en esta especie de superficie, porque es una superficie ligeramente reflectiva, metálica, que además de reflejar la luz tiene una microtextura para que sea un silencio total ese lugar, ¿no? El tema de la acústica, que no lo tocamos en toda la clase, es uno de los temas fundamentales en una biblioteca, ¿no? Entonces la biblioteca, debajo de este gran plano que a nivel urbano se transforma en un plano verde, tiene como esta situación masiva de ser una planta libre, donde el autoservicio es lo que vale, ¿cierto? Las personas tienen digamos, si bien hay profesionales de consulta, la biblioteca moderna, y más en estos países desarrollados, lo único que hay son unas entradas con unos detectores de código, por si a alguien se le ocurre llevarse un libro, ¿no? Pero en general no pasa eso, ¿cierto? Entonces son bibliotecas muy abiertas, y que tienen en este caso este sentido de planta libre, en el que uno, si va a ir a un lugar más recoleto, se mete dentro de este espacio que es el cono, en esa suerte de balconeo que siempre sigue perteneciendo al espacio central y que va a tener también su propia luz. Desde el punto de vista urbano, cuando uno lo recorre, la llegada a la biblioteca es el plano verde y un agujero que te simboliza el acceso, y si lo recorres perimetralmente, las oficinas y todo lo que es la tipología de una planta en U, que contiene un gran espacio central, si volvemos a la planta lo vamos a ver, la tipología de la planta libre tiene todas unas funciones de borde, tiene este plano central que tiene el lucernario como cosa protagónica, otra. Y entonces eso, al armar el espacio urbano, lo que van a tener es que hay espacios perimetrales con una condición de luz distinta a lo que es la centralidad de la biblioteca. Otra biblioteca que también marca un sentido de lo que es el problema contemporáneo frente a la información, exacerbado de alguna manera, es la mediateca de Shanghái, ¿cierto? Y esa mediateca tiene como un hallazgo formal, que es la forma de representarse como un espacio del conocimiento bastante crítico, contrapuesto a los que veíamos anteriormente, otra. Y también un sistema espacial, circulatorio y estructural que se sincretiza en esta especie de sistema de losa, soportado por unos sistemas estructurales que son esos vacíos perforantes, que son básicamente la estructura del edificio. Entonces, es un edificio que tiene una centralidad más llenita y la gente va hacia el borde, ¿cierto? Esta especie de cosa centrífuga
donde hay montones de espacios que van percibiendo el exterior. Y estas últimas dos bibliotecas, que según relata Fernández Galeano, lo que comenta que estas bibliotecas son como los últimos reacciones frente al prototipo de las bibliotecas. En el caso de Herzog de Meuron, una biblioteca en Israel que genera un sistema de planta libre y un elemento contenedor que remite a una interioridad, ¿cierto? Debajo de esto está el mundo de los libros. De nuevo, aparece en Israel, es muy importante el reservorio del acervo cultural. Seguramente ahí debe haber desde papiros hasta libros de la historia que pueden tener miles de años, y entonces radica el tema del depósito, es sustancial en las decisiones de qué es lo que se hace. Pero el depósito en el fenotipo del proyecto no tiene ninguna incidencia. Lo que tiene incidencia es esa pieza, y esa pieza tiene una reflexión contemporánea, mientras que estas son sillerías de piedra apoyadas una a otra que generan una textura. Esta piel es una piel como si fuese una fachada ventilada que genera una situación de luz hacia el interior contemporánea, pero que remite a una materialidad y a una calidez de determinado material en la historia. La biblioteca reflexiona sobre lo clásico. Este espacio podría ser una reconversión del espacio de la biblioteca de Asplund que vimos al principio. Otra. Y por último, esta biblioteca, que es una biblioteca en China. Los lugares estos de Oriente, es muy posible que en lo que sería la época de la Ilustración y digamos esta época en que los estados de Occidente tenían en las bibliotecas como un prototipo de manifestación importante relativa a la cultura, en estos países se está dando que esta situación de estatus social de las grandes bibliotecas están surgiendo ahora. O sea que el epicentro económico que se está produciendo también se refleja en inversiones sobre piezas de la cultura, institucionales como las bibliotecas. Pero ¿qué pasa en esta biblioteca? Esta biblioteca, por un lado, reflexiona sobre la necesidad de que las bibliotecas sean un ágora, ¿cierto? Un ágora donde la gente se reúne, y el libro tiene otro tipo de condición respecto de la biblioteca. Otra. Estas bibliotecas que generan este paisaje producido por un corte en el que los libros y las áreas más cerradas, como lo que podrían ser auditorios, áreas de apoyo tipo aulas y ese tipo de cosas, suceden debajo de esta topografía. Y lo que le importa a esta biblioteca, este lugar de encuentro, esta especie de ágora, que ya es una modificación de lo que era la biblioteca en la historia, ¿cierto? Esta suerte de abstracción más formal, ¿cierto? Es muy probable que el uso sea el que determine en qué medida esto va a ser una biblioteca o va a ser un punto de encuentro o un ágora donde la biblioteca queda retraída dentro de lo que es su función. Esa forma de iluminar de Snoeta es este proyecto. Esta forma de iluminar me hace acordar un poco a la Johnson de Wright, cuando un elemento de diseño que es estructura se convierte también en elemento de iluminación. Otra. Esta es una maqueta de unos alumnos que cuando se hizo hace unos cuantos años un esquicio sobre biblioteca, lo que opinaban estos alumnos en base a leer los cuentos de Borges era sobre el laberinto y la biblioteca, ¿cierto? Otra. Y bueno, después sobre estos dos ejes, que los repito bastante, la frase de Le Corbusier que dice: usted no es un estilista de tablero, es un organizador de espacio, y la frase de Louis Kahn que dice: cuando hablo de la creación de nuevas instituciones, pienso en la necesidad de revisar las ya existentes. Eso me parece como un tema fundamental para este ejercicio. Listo, terminé.